Muy bien, muchas gracias, Apo. Recibimos a Gonzalo Chávez, rector de los Masterados de Economía de la Universidad Católica de San Pablo, economista, columnista y un hombre que sabe mucho de nuestra economía. Gonzalo, ¿cómo está usted? Gracias por llegar. ¿Cómo ha estado? Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo ve usted la crisis mundial? ¿Cómo ve usted que esa crisis todavía no nos haya perjudicado ni molestado en Bolivia? ¿Por qué? Un análisis y gracias por llegar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sorprendentemente la economía internacional está con serios problemas. Estados Unidos no termina de salir de recesión. Europa, especialmente Grecia, siguen en problemas, aunque ahora han hecho un salvataje de los bancos interesante. Pero eso no ha hecho que el mercado de las commodities, del gas natural, de los minerales, de los cereales se desactive o se desacelere, porque eso está vinculado probablemente a lo que está pasando en Brasil, en Rusia, en India, en la China, en los BRICS, entonces que es el otro motor de la economía que está haciendo crecer significativamente al mundo. Entonces, por eso no hemos visto todavía los impactos sobre la economía boliviana. Y sorprendentemente el año 2011 ha sido espectacular para las exportaciones, más de 9.000 millones de dólares de exportaciones, aunque las importaciones también han sido altas, 8.800 aproximadamente. En realidad, por cada dólar que Bolivia exporta, más o menos unos 90 centavos de dólares se vuelven a salir. Entonces, este shock de ingresos es parcial. Pero eso ha hecho que la situación de consumo, de crecimiento sea interesante para Bolivia. El 2011, el 2012, probablemente varios organismos internacionales dicen que se va a desacelerar un poquito, pero nada dramático. Entonces, el contexto macroeconómico, como en los últimos 5 o 6 años, está bastante bueno, ¿no? Entonces, la macroeconomía va bien. La pregunta es si la gente está bien, ¿no? Porque hay una gran diferencia entre estos indicadores macroeconómicos y lo que está pasando en la estructura económica del país. Gonzalo, el tema es que el consumo interno también ha subido y eso en economía es un apalancamiento de la producción muy importante. Sin duda. Pero eso tiene que ver cuál es el huevo o la gallina primero, ¿no es cierto? Yo digo la gallina siempre. No, yo creo que el gallo, porque en realidad son los precios internacionales que le han dado a Bolivia un shock de ingresos en los últimos 5 años superior a 20.000 millones de dólares. Eso, por supuesto, ha activado los motores de la demanda interna, ya sea a través del gasto del gobierno, que ha aumentado de 600 como a 1.800 aproximadamente, casi más del doble. Y eso ha hecho también que el consumo interno se incremente. Entonces, los dos motores se han reactivado, pero en gran medida vinculados al boom externo, o sea, a los mejores precios. Entonces, esos dos sectores están activados, pero se concentran en construcción, en comercio, en servicios, y obviamente el motor externo está vinculado a minería y a petróleo sobre todo, o sea, a lo que hacíamos hace 100 años exactamente lo mismo. Entonces, eso muestra que habrá que tener mucho cuidado cuán sostenible es eso, porque todo este boom no se está transformando en una diversificación productiva. En Bolivia tenemos, no es de este gobierno, sino de los últimos, yo diría 20 años, una especie de narcisismo macroeconómico. Nos encanta mirarnos en las cifras macroeconómicas y las vemos maravillosas, espectaculares, viene el Fondo Monetario Internacional y halagan nuestros resultados, pero ocultamos la tomografía de la economía. La foto obviamente está en la primera parte de la casa, muy bien, la fotito muy bien retocada, muy buena, pero cuando uno pide la tomografía de esta economía vamos a ver que seguimos con viejos y nuevos problemas. Viejos, la baja productividad, seguimos siendo dependientes de los recursos naturales, no hemos hecho ningún cambio en la base productiva, la economía depende en un 80% de la economía informal, el empleo es de muy baja calidad, y estamos viviendo una burbuja de consumo en los últimos años, que el ejemplo más claro es la construcción. En todas las ciudades de Bolivia, los edificios están saliendo como hongos, no muy bonitos, pero están apareciendo muchísima construcción civil, que es uno de los indicadores más interesantes de demanda interna. Pero si uno ve la calidad del empleo en comercio, en servicios y en construcción es mala, porque esas personas trabajan 2, 3 años, en el mejor de los casos, otros 6 meses, no tienen seguro social, no tienen seguro médico, en fin, son serios problemas, igual la gente que trabaja en las decenas y centenas de unidades de comercio que ha crecido significativamente en Bolivia. Entonces, una burbuja de consumo y de construcción que veremos cuán sostenible es en el largo plazo, ¿no? Los últimos datos del Banco Central del mes después de Carnavales señalan que los depósitos siguen creciendo, 2.3%, pero sin embargo la cartera, o sea, los créditos están a 0.3%, o sea, la gente no se presta plata, y si vamos a
el desagregado de La Plata, el 72% es construcción. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, lo que ocurre es que el universo de proyectos productivos, el universo de inversión o es comercio o es construcción. Evidentemente es bajo, pero de ese 0,2%, el 75% es construcción. Y no va casi nada al sector productivo, donde en este momento de tanta bonanza deberíamos estar invirtiendo. Lo que pasa es que no hay reglas de juego, el problema de los bloqueos, la conflictividad social. ¿Qué vas a abrir? Lo único que se te puede ocurrir de repente es abrir un catu, no sé, para vender alguna cosa, o abrir un restaurante, pero abrir una industria que necesita una perspectiva de 3 a 5 años, porque tiene que madurar el proyecto, porque tienes que cultivar el mercado, o sea interno o externo, difícil. Y si encima no hay apoyo del gobierno para ese tipo de cosas, por ejemplo, el tipo de cambio está apreciado en Bolivia, lo que fomenta las importaciones y sus competencia desleal a la producción nacional, entonces los incentivos son muy pequeños a hacer eso. Entonces los espíritus a niveles, como decía Keynes, no están despiertos o están despiertos para hacer comercio, digamos, que eso es lo que más se está haciendo últimamente en Bolivia. No tenemos ninguna industria textilera, prácticamente 90 años después de la gran tradición de Said, Soliño Forno, por ejemplo. Claro, esas fueron las grandes textileras que hacían parte de un modelo, digamos, de los años 50, 60, donde todavía Bolivia podía competir con costos y cierta calidad. Evidentemente, por varias razones, estos se han ido al Perú, a Chile, pero hay 2 o 3 textileras en Bolivia que todavía, digamos, tienen vanguardia y están trabajando más en nicho. Lo que pasa es que el mercado de los textiles ha cambiado de manera dinámica. El actor que es China ha cambiado las reglas de juego de manera significativa. Perú, por ejemplo, a pesar de que con China no se puede competir con costos, tiene nichos de mercado donde llega la manufactura. Porque la manufactura se ha segmentado. Si quieres competir con costos en manufactura, olvídate, los chinos siempre lo van a hacer mucho más barato. Entonces tú tienes que competir o en calidad o en prontitud de llegada, de entrega del producto. Ahora hay varias cadenas de tiendas en el mundo, voy a mencionar una que no hay en Bolivia, que es Zara, que es española, que se especializa en lo que se llama moda prêt-à-porter, ready to use, o sea, moda que es muy casual y muy rápida. Y están en todas las ciudades grandes del mundo y están en cada esquina. Entonces una persona pasa por esa tienda y dice, uy, qué linda esta camisa. Entra a ver la camisa y dice, me gusta la camisa, pero quisiera que tenga cuello rojo. Inmediatamente hay una persona que anota eso, y dice, una persona quiere la misma camisa pero con cuello rojo. Y si 100 personas en el mundo, decenas de tiendas que ellos tienen, quieren una camisa con cuello rojo, ellos buscan y a los 4 días tienen que colocar la camisa de cuello rojo en esa tienda. Entonces buscan productores para que sean capaces, no importando el precio, porque al que le gusta el cuello rojo va a pagar un poco más, no importando el precio, buscan productores internacionales para que en 4 días hagan llegar a Nueva York, por ejemplo, la camisa con cuello rojo. Y ahí va a estar algunos productores como los bolivianos, como es Ametex, va a estar empresas como las que hay en el Perú, que en 4 días te hacen llegar. Entonces ese es un mercado de nicho, ahí los chinos no pueden llegar. Entonces el mercado se ha vuelto mucho más competitivo y complejo. Entonces Bolivia puede apostar a lo que en inglés se llama el high end, o sea, mercados de mucho dinero, que están dispuestos a pagar más por mucha calidad y que y si encima dices esta camisa ha sido producida por indígenas bolivianos, por algodón cultivado bajo las quenas, ¿no es cierto?, y las flautas, no sé, pues de don Evo Morales, todo eso vende, ¿no es cierto?, porque ya no vendes solamente productos, sino vendes imágenes, vendes conceptos. Y los chinos pierden ahí, pero los chinos están entrando con tanta fuerza en manufactura que para evitar eso ahora tienen barcos que dan vueltas o en Europa o que dan vueltas en alta mar en Estados Unidos. Y esos barcos, los precios son más bajos porque como no hay leyes laborales ahí en alta mar, los chinos trabajan 20 horas al día. ¿No son en realidad en la práctica depredadores del comercio mundial? En gran medida en muchos de los sectores sí, porque tienen un modelo ambiental que están destruyendo en base a carbón. ¿Salarios bajísimos? Salarios bajísimos. Y evidentemente eso pues es una competencia, además tipo de cambio también bastante depreciado, lo que les ayuda a sus exportaciones. Solo una de las columnas, a juicio del invisible, de la situación, yo diría, promisoria y tranquila en lo económico, lo social y político aparte que tenemos, es que la economía informal está en la Constitución, ha crecido aceleradamente y eso le ahorra mucha plata al Estado, a la sociedad, ya no hay las subvenciones, sino la gente misma subvenciona su empleo.
eso va a crecer en el país, está creciendo, va a seguir creciendo, ¿y por qué? Bueno, es muy grande eso, ¿no? El otro día había unos datos muy interesantes que decían que el 16% de la población tiene un empleo digno, o sea que es formal. El otro 84% tiene un empleo informal. Entonces vive de esta gigantesca economía informal. El modelo boliviano, es camino al socialismo, es bastante particular. Es la vuelta al capitalismo de Estado de los 50, las grandes empresas estratégicas, y una economía informal gigantesca, que es el extremo neoliberal. Ahí realmente es el mercado del el 21060 funciona. Pero todos los días, coleando, todos los días. Es duro de matar, aunque tú sabes que cada vez lo quieren matar, pero ahí está y funciona fuertísimo. Y eso se ha convertido en una base social también para el gobierno. Y política. Y política gigantesca. Entonces, tú te imaginas cuánta gente, de importación legal son 8.000 millones de dólares. De gas estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Imagínate lo que son 8.000 millones de dólares de importación legal. Si ahí le pones contrabando 1.000, 1.200, poco importa. ¿No? Estás hablando de una economía de 9.000 millones de dólares, donde por lo menos unos 3 o 4 millones de personas viven y trabajan de eso. Y es el comercio de la dulcera de la esquina hasta el distribuidor gigantesco, ya sea legal o ilegal. Entonces, y eso pues es muy fácil porque el gobierno lo único que tiene que hacer es mantener un tipo de cambio apreciado y dejar que las fuerzas del mercado funcionen de manera perfecta y invadan a Bolivia productos chilenos, peruanos, chinos, de todas clases. Entonces, un paseíto por la Feria del 6 de julio a los hacedores de política pública no les caería mal en un minibús chuto para que vean cómo anda la economía informal. Y eso está creciendo y seguirá creciendo. Yo creo que eso está creciendo y esa es una parte del dinamismo económico que tenemos. Gonzalo Chávez, docente en Economía en la Universidad Católica San Pablo de La Paz. Muchas gracias, su mensaje, su despedida y muy gentil y buenas tardes. No, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer hablar de economía con usted.